Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, mi nombre es el doctor Manuel Figuera y yo no voy a ser el coordinador de hoy, pero bueno, vamos a aprovechar, nos estamos conectando por eso de infectología y vamos a tener un live de lujo, el primer live de ese de infectología. Vamos a esperar entonces que Roque y el doctor Roque Aguá y la doctora María Graciela López se conecten para empezar formalmente con este live. Entonces, bueno, dándole tiempo para que ellos se conecten. Roque está desde Aragua y saludos a todos los que están ahí presentes. Saludos desde Chile. Wow. Saludos también a las distintas personas que nos están enviando saludos. Ya tenemos en cuestión de pocos segundos 115 personas. Oye, muy agradecidos que estén ahí presentes. En el cual vamos a hablar de vacunas, de variantes, de COVID-19. Ha sido un tema trascendental, eventualmente de mucho impacto para todos. Y bueno, esperando que Roque, ajá, Magre, enviara una solicitud. A ver. Ok. Entonces ya vamos a invitarlo, ya vamos a tenerlo presente y vamos a iniciar formalmente este live con Roque, que es el que debe hablar, no yo. Todo tuyo, Roque. Tú eres el coordinador. Buenas noches para todos. Buenas ¿Cómo están noches. ustedes? Mari, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy Manuel, ¿cómo están? contento. Muy bien, muy contento. Wow, la emoción es increíble. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema interesantísimo. La Sociedad Venezolana de Infectología tiene desde el inicio de la pandemia un seguimiento impecable de esta, trayéndonos a nosotros los detalles todos, desde todo punto de vista, locales, nacionales, internacionales, sobre la pandemia. Al día de hoy tenemos un poquito más de 188 millones de casos reportados, con algo así como 4.050.000 muertos, y ya superamos el 10% a nivel mundial de la cobertura vacunal. Me dicen que se escucha mucha distorsión. Ustedes, Manuel, Mari, ¿se escucha mucho rebote? Sí, ¿Se escucha eso? se te escucha como si estuvieras en la playa, pero estás en Maracay. Así que Bueno, vamos a esperar que mejore la conexión, la señal. Y hoy estamos acá reunidos, Manuel, infectólogo, internista, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología actualmente, y María Graciela López, pediatra infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. La queja es general, se escucha mucho eco, todo el mundo me dice que se escucha mucho eco. ¿No me escuchan? tú escuchas bien, María Graciela. Mari, ¿tú escuchas? No tan. Voy entrecortado a Roque. Y a mí, y yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Yo a los dos los escucho perfecto. Ok. Bueno, paciencia Bueno, a todos les porque decía estamos yo, transmitiendo desde Venezuela. ni modo, ¿qué vamos a hacer? Les decía yo la métrica de la enfermedad en fecha, y para nosotros hay situaciones de preocupación desde una data de tiempo para acá, que son las famosas variantes. Y a mí me gustaría, en la medida de lo posible, que María y Manuel
nos hicieran una introducción con relación a este término de variantes. ¿Qué son variantes? ¿Cómo aparecen las variantes? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son de interés? ¿Cuáles son de preocupación? Otra pregunta que nos inquieta mucho, que la recibí con mucha frecuencia en el Instagram, es: ¿vamos a tener variantes todo el tiempo? ¿No va a acabar esto? ¿Nunca vamos a acabar las variantes? Entonces, primero las damas, Manuel, Mari, oriéntanos, por favor, con relación a este ítem, que son variantes. Sí, bueno, primero es decir, y esta es una explicación desde el punto de vista clínico, es una explicación para clínicos, porque somos clínicos, soy clínica, no soy viróloga, y yo creo que las explicaciones aquí tienen que ser muy llanas, y fíjate, todos los virus, particularmente los virus RNA, los virus de este material genético, mutan, cambian, es esperable dentro de su evolución biológica. Entonces, cuando estos cambios en determinados elementos, particularmente nos estamos refiriendo, ahí se fue Roque, Sí. se nos cayó Roque. Bueno, seguimos mientras él se conecta. Entonces decía un poco que los virus normalmente van a mutar, generalmente, o van a cambiar, y estas mutaciones suelen ser mutaciones menores, la mayoría de las veces, y cuando son mutaciones menores, y refiriéndonos al SARS-CoV-2, al nuevo coronavirus, son mutaciones de la espiga, que es, digamos, ese punto de intercambio, de conexión de nuestras células. Entonces, cuando se producen cambios menores del virus que conocemos como original, que es el virus inicialmente descrito en China, entonces se llaman variantes. Entonces, inicialmente estos nombres de variantes, fíjate que le pusimos bueno, primero el virus chino, afortunadamente esto cambió porque poner un nombre de país, por supuesto que implica una connotación que puede ser peyorativa incluso para el mismo país, nos ha ocurrido con las vacunas, nos ha ocurrido en muchas situaciones. Entonces, bueno, se cambia estos cambios de variantes, estas variantes, digamos, este virus que está mutando y han hecho los cambios menores, se han detectado en diferentes países y así lo conocíamos inicialmente la variante que venía, la variante inglesa o británica, y después vino la variante surafricana y la variante bueno, hay en Estados Unidos variantes, ahora hay variantes en la India y la variante incluso en la región andina. Entonces cambió, la Organización Mundial de la Salud cambió esta denominación y un poco la cambió de una manera muy elegante, porque es nomenclatura griega, y entonces ahora estamos hablando de variantes y decimos que cuando este virus ha mutado y la mutación es menor, entonces conocemos que tenemos variantes, por ejemplo, beta o alfa, que era la que conocíamos como británica, la beta, la surafricana, la gamma, que era la que habíamos denominado brasilera o la P1, y ahora la delta, que es la que nos trae acá, que es la mutación inicialmente descrita en la India. Hay que entender que este virus va a seguir mutando, las mutaciones no son infinitas, nos han dicho los virólogos que afortunadamente para estos coronavirus no hay, digamos, demasiadas opciones de variantes o de mutaciones infinitas, como, no infinitas, pero mucho más, digamos, numerosas, como es el caso de influenza, por ejemplo. El virus de influenza ha mutado, ha hecho drift, así las denominamos, o cambios menores, y tiene como una gama muy amplia de drift, y esto va a depender, bueno, de cómo es el genoma de ese virus. Y bueno, y decir que nos trae aquí la variante Delta, que ha sido una variante de preocupación. La Organización Mundial de la Salud, para decir cortico, las clasificó como de interés, de preocupación y básicamente otras que no, hasta ahora no son preocupación. Eso fue Organización Mundial de la Salud, CDC, hizo una modificación a esto y puso unas variantes de alta preocupación. Bueno, finalmente las que nos ocupan son las variantes de preocupación, que son la delta, la alfa, la beta y la gamma. Y mundialmente, digamos, la que más se ha distribuido o un poco más rápidamente y ha sido de preocupación
es la Delta por algunas características que ya nombraremos. Que la gente nos vaya diciendo si vamos bien, si está como muy complicado, si le subimos o le bajamos un poquito, porque bueno, el tema de las mutaciones siempre a uno le interesa, a uno que le gusta, y es como algo interesante. Sin embargo, hay que hacerlo muy llano y decir que los virus cambian, mutan, y bueno, ya hablaremos de la implicación de esto en las vacunas. No me voy a adelantar a responder preguntas antes de tiempo. Manuel, ¿cuál es tu enfoque con relación a esto de las variantes, la clasificación, variantes de preocupación, de interés, la importancia que pudieran tener al respecto? Bueno, hay que entender que simplemente los microorganismos buscan adaptarse al ambiente y de algún modo, como vemos que las bacterias se adaptan eventualmente ante la presencia de antibióticos, los virus tienen adaptaciones que van ocurriendo por mutaciones. En la medida que sigan ocurriendo infecciones, van a haber nuevas generaciones de virus. Veámoslo como que si el padre, el original, el primigenio fue el que se identificó en Wuhan, bueno, los que siguen son como hijos y se hace desde el punto de vista genético como si fuera un árbol genealógico que se llama un árbol filogenético, donde tenemos el original o el primero identificado, que fue el de Wuhan, y cómo se va modificando en el tiempo. Y eso es algo esperable, y es esperable que siga modificándose en la medida que siga generándose nuevas infecciones. ¿Qué pasa? Hay mutaciones que son positivas para el virus, el cual le permite, por ejemplo, reproducirse más o ser más contagioso, o tener una mejor adherencia a las células donde infecta, y otras mutaciones que no lo funcionan, que más bien son deleterias para el virus y simplemente hacen que no prosperen. Entonces, por supuesto que las mutaciones que permiten que el virus sea óptimo en su funcionamiento son las que prosperan en general, y eso hay que entenderlo. Y van a seguir evolucionando en la medida que nosotros le demos el chance. Yo creo que ese es el término más importante, porque hay preocupación por las variantes, pero la única diferencia que ha ocurrido quizás con infecciones o pandemias del pasado es que hoy en día tenemos mejor tecnología. Hoy en día, simplemente el punto de vista genético, en cuestión de 7 días se identificó el virus, se supo que era un coronavirus desde los primeros casos, se identificó el genoma completo, se distribuyó el genoma por todo el mundo e inmediatamente se pudo tener la posibilidad de saber cómo era el virus original, y se utilizaron herramientas digitales como GISAID, que es una herramienta de identificación de los virus de influenza, y se utilizó desde un punto de vista gratuito, y hoy en día todos los que están investigando virología o virológicamente estos virus dan esa data en una plataforma, y al final todo el mundo puede comparar, y simplemente hay tantos virus con ciertas características que por eso hacen estas nomenclaturas, tratan de agruparlos desde cierta medida en grupos, y que de algún modo el interés que tiene, porque hay unos de interés y otros eventualmente de preocupación. Los de preocupación es que son más contagiosos y pueden ser más agresivos, y son los que están predominando en distintos países. Y los de interés, bueno, estamos pendientes de cómo evolucionan ellos, pero simplemente son clasificaciones arbitrarias que se hacen, y que de algún modo parte de lo que tenemos que explicar, que no necesariamente es que el virus sea distinto, y por eso aclarar el término de variantes versus cepas. Cepas implicaría el virus con una modificación tan importante que lo haría totalmente distinto y con una presentación clínica distinta. Cepas de coronavirus, de betacoronavirus, sería, por ejemplo, el que produjo el SARS-CoV del 2003 o el que produce el MERS, y hoy en día el SARS-CoV-2 tiene distintas variantes que son pequeñas modificaciones que lo hacen genéticamente distinto, más no necesariamente distinto en otros aspectos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que definitivamente esta diversidad genómica del SARS-2 es característica de estos virus locos, ARN, que definitivamente pican y se multiplican y cambian. La mutación es porque cambian definitivamente su estructura genómica. Y es un patrón que es inevitable porque ellos no tienen un control pragmático sobre esas enzimas que los organizan, y de repente aparece uno que sí sobrevive, como dice Manuel, como dice Mari, y hace que se transmita la enfermedad de manera singular y mucho más, de una forma mucho más importante que las variantes anteriores o las condiciones virológicas anteriores. Lo importante de esto, yo no sé si ustedes están de acuerdo, María, Manuel, estamos hablando con María y con Manuel,
desde la cuenta de la Sociedad Venezolana de Infectología hoy noche, haciendo un enfoque sobre un nuevo reto que nos plantea la COVID-19, que es esta variante Delta, y las variantes en línea general de este grupo, de este linaje viral que ha traído de cabeza a la salud pública mundial. Yo no sé si ustedes comparten la idea de que, gracias a Dios, esta configuración de estos virus, estos cambios locos de estos virus ARN y dentro de ellos el SARS-CoV-2, gracias a Dios no se enlaza, por lo menos hasta ahora, y Dios permite que así siga siendo, la transmisibilidad con la severidad. O es más severo o es más transmisible, pero no van las dos carreteras juntas. Yo no sé qué piensan ustedes de ese enfoque. María, Manuel. Mira, yo lo que puedo decir aquí, esto es muy interesante y probablemente no tan clínico, y a mí me apasionan mucho las mutaciones de los virus en líneas generales. La mutación del virus del VIH, por ejemplo, es algo que a uno le interesa mucho porque impacta en diferentes sentidos, entre ellos incluso en los tratamientos. Finalmente, como muy bien dice Manuel, los virus se están adaptando al medio para sobrevivir. Y este virus está buscando la manera de seguirse multiplicando de alguna manera y seguir circulando. Yo no creo que sean azarosas las mutaciones, sinceramente no lo creo. En algunos virus las mutaciones son productos de presiones selectivas de medicamentos, por ejemplo, pero particularmente en los virus, particularmente los virus respiratorios, ellos se adaptan de acuerdo a cómo va la circulación, temperatura, diferentes condiciones. Entonces, me parece interesante. Sin embargo, yo creo que es enfocarle a las personas, y ya estoy viendo varias preguntas en relación a cuántas dosis de vacuna aplicarse, han salido noticias en relación a esto, y yo creo que sí hay que aclarar que estos virus de preocupación es porque Organización Mundial de la Salud lo que está instando a los países a hacer una vigilancia epidemiológica, es decir, hacer diagnósticos por biología molecular y poder determinar el genoma, estudiar qué tipo de variante está circulando en cada país. Porque bueno, de hecho así surgieron estas variantes de la detección, de la vigilancia, de los países que tenían más vigilancia. En este momento inició Gran Bretaña, y por eso tuvimos la primera variante conocida. Mientras más vigilancia haya, probablemente más variantes vamos a conocer, pero decir que esta descripción fue para que los países mantuvieran una vigilancia epidemiológica y ver cómo se comporta el virus. Hoy yo creo que el foco más importante va en relación a la protección por vacunas. Yo creo que esto es lo que a las personas los tiene un poco más en tensión, y yo voy a decir en líneas generales, y podemos debatir que en líneas generales hoy las vacunas existentes aún protegen contra enfermedad severa y mortalidad contra la COVID-19, llámese variante Delta, Beta, Gamma, Lambda. Por ahí estaban hablando de la Lambda, que es la andina. Sí, no es una variante todavía de preocupación, es una variante de interés. Entonces sí, y la alfa, es decir, hay protección por vacunas, pero podemos debatir porque sí, puede haber disminución de esta protección, y yo de una vez digo que es muy importante, y esto puede ser controversial, pero tener 2 dosis de vacuna. 3 no, 2. Las vacunas que están descritas para 2 dosis, hoy más que nunca, y tenemos un estudio publicado, esto fue el 8 de julio en Nature, que hay disminución de, digamos, los anticuerpos neutralizantes al virus tienen menor, digamos, acción en esta variante Delta. Entonces, esto se supera colocando la segunda dosis de vacuna, aumentan estos anticuerpos neutralizantes y se aumenta la protección. Entonces yo creo que un mensaje muy claro, y que tenemos que insistir todos como sociedad, es que muy bien colocar las primeras dosis, pero tenemos que luchar por obtener las segundas dosis, y me estoy refiriendo particularmente a las vacunas Sputnik V. Sí, bueno, no, indudablemente que lo que Mari dice es absolutamente cierto y cotejable. Hoy día, la vacuna que fuera tiene absolutamente protección contra cualquiera de las variantes que a la fecha circulan en el mundo.
Lo que sí tenemos que tener claro es que ese término que se nos encañonó al principio, que se nos acomodó al principio, de eficacia vacunal, cuando se hace la traspolación a la población, a la vida real, al todos los días, a hacer lo que llamamos efectividad vacunal, baja un poco con relación a sus números iniciales, y era esperable perfectamente porque el comportamiento natural de la vacuna, del individuo, del virus, es distinto a tenerlo allí condenado al laboratorio. Estamos transmitiendo hoy desde la cuenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y estamos hablando del reto que implica la COVID-19 y la variante Delta. Tenemos al momento 290 personas conectadas. Manuel, Mari, maravilloso. Manuel, yo quisiera escuchar tu opinión con respecto a este término, a estos conceptos que se nos han generado como contravacuna. Eficacia, efectividad, inmunidad esterilizante, y que nos hagas un poquito de cotejo con relación a lo que Mari hacía referencia. ¿Necesitamos la tercera dosis o basta con las dos? Bueno, es importante entender que para evaluar que las vacunas funcionan, hay distintas maneras de hacerlo. En los estudios de fase 3, lo que vimos, lo que evalúan es eficacia. Y en estos estudios hay que entender que son participantes seleccionados, son personas usualmente sanas, de ciertos grupos de edad, que carecen de problemas importantes, y de algún modo se establecen dos grupos, uno de placebo, donde le dan algo que no tiene principio activo, y el otro grupo vacunal. Y simplemente ahí determina la eficacia. Y hay que entender que la eficacia la evalúan de manera interina cuando se alcanzan un número X de personas infectadas. Eso es lo que han hecho hoy en día. Entonces, por ejemplo, cuando se alcanzan 200 infectados, hacen una evaluación de los resultados y ven cuántos infectados están en el grupo placebo y cuántos infectados están en el grupo de vacunados. Y así determina la eficacia. Para poner un ejemplo, una eficacia de 94% implicaría que en el grupo de placebo hubo 100 infectados y en el grupo de los vacunados hubo 6 infectados. Al final se protegieron, por cada 100 que hubo en el lado de placebo, se protegieron 94 del otro lado y ocurrieron 6 infecciones. Entonces, hay que entender bajo ese elemento que las vacunas son eficaces, pero no evitan al 0% que ocurren las infecciones. Van a ocurrir infecciones. Y eso es en estudios de 20.000, 40.000 personas. Cuando se vacunan millones de personas, evidentemente ya se quiere evaluar las cosas en la vida real. Lo que se evalúa es la efectividad, cómo funcionan las vacunas en distintas personas, ya no seleccionadas, sino personas que por edad, por otros factores de salud, probablemente no generen una respuesta inmune adecuada. Y los estudios de efectividad son los que ha hecho, por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay, donde simplemente comparan en la población cuántas personas se han vacunado versus personas no vacunadas y cuántos tienen infecciones en cada grupo o cuántos eventualmente quedan hospitalizados o cuántos fallecen eventualmente. Las vacunas de Sputnik V y Sinopharm están dentro de estudios que han hecho Argentina junto con AstraZeneca, y Uruguay hizo un estudio que incorpora Sinovac, por ejemplo, con Pfizer. Y todos esos estudios de efectividad han demostrado que las vacunas ayudan a evitar la mortalidad por COVID-19, y eso es importante. Y hay que entender que las vacunas salvan vidas. Eso es lo más relevante. Una persona vacunada mejora su inmunidad. Cuando las personas preguntan cómo mejoro mi inmunidad de manera específica, no, ni vitaminas, ni sopa de patagallinas, nada de eso funciona para mejorar la inmunidad de manera específica. Lo que mejora la inmunidad de manera específica es vacunarse contra el virus específico que uno quiere protegerse. Y hay personas que no van a generar buena inmunidad por desnutrición, por problemas de salud, y hay que entender que eso va a ocurrir en la medida que más personas vacunemos. Pero por eso quiero ir al otro punto más relevante, porque cuando estamos hablando de variantes, ¿qué ha pasado con las variantes? Teníamos un virus original de Wuhan, apareció una mutación de 614G que hizo que fuera más infectante, y hay un término que es el R0, que es el número de reproducibilidad que implica cuánto puede ser contagiante el virus en general. Inicialmente el virus implicaba que por cada persona infectada podía contagiar al menos 2 personas o menos. Cuando apareció la variante alfa, que es la variante de Reino Unido, ese R0 subió a 3, pero hoy en día con la variante Delta, ese R0 ha subido a 5, 6, a 8, entonces se está siendo mucho más contagioso. Entonces, no es que las vacunas estén demostrando ser inferior,
sino que eventualmente el virus es más contagioso y las medidas para protegernos contra el virus tienen que ser mucho mejor que las que teníamos anteriormente. Entonces, pensar que las vacunas solas van a controlar la epidemia, no. Vemos como las vacunas han disminuido los casos de manera y las hospitalizaciones de manera dramática en Reino Unido, en Israel, pero vemos como los casos han repuntado nuevamente en Estados Unidos, en Reino Unido y en Israel, y simplemente han llamado nuevamente a usar las mascarillas, porque las mascarillas funcionan contra cualquier tipo de variante. Y lo que se ha visto en estos países, e incluso en Chile, para irnos a Latinoamérica, es que los que más se están infectando son los que no están vacunados. Entonces, incluso en la estadística en Chile, prácticamente los porcentajes más altos de infectados son en los no vacunados. Y el segundo porcentaje de infectados son los que tienen apenas una dosis, complementando lo que decía María Graciela, ante la presencia de estas nuevas variantes que son mucho más contagiosas. Y los que tienen 2 dosis, la posibilidad de infección, hospitalización, es prácticamente muchísimo menor. Ojo, pero todavía ocurre algunas personas que lamentablemente la vacuna quizás en ellos no funcionó bien. Entonces, hay muchos elementos también inherentes para que la vacuna funcione bien. Y no solo inherente a la inmunidad de la persona, sino también inherente a la vacunación per se. Y yo sí quisiera que María Graciela hablara de la cadena del frío, porque quizás muchas personas están preocupadas en aspectos de si me pongo una dosis, me pongo la otra, pero hay aspectos de logística que son mucho más importantes. ¿Cómo garantizamos que se vacune adecuadamente, que se mantenga una cadena de frío y que lo que nos estén vacunando realmente funcione porque se colocó de manera adecuada? Y eso quizás es una preocupación mayor a las vacunas per se, porque las vacunas en distintos lugares del mundo han demostrado que están funcionando, están disminuyendo la hospitalización. De tener una pandemia que estaba desbordada, los casos en Estados Unidos y en Reino Unido, en Europa han disminuido de manera importante. Hicieron la Eurocopa, hicieron la Copa América, van a hacer las Olimpiadas, y eso lo ha permitido de alguna manera la confianza que están dando las vacunas, el uso de las mascarillas, el conocimiento que tenemos de la enfermedad, pero todavía hay muchas cosas que garantizar en países como Venezuela. Indudablemente que las vacunas proporcionan un plus a esto de la prevención, pero no hay que bajar la guardia, inclusive aún estando perfectamente vacunado con las 2 dosis. Y yo quiero que quede claro en esta discusión de la noche de hoy, que definitivamente las vacunas solas no van a controlar esta pandemia, porque hay necesidad de sumar eventos y acciones que vayan en detrimento de la transmisibilidad del virus. Hasta la fecha, lo que tenemos claro es que el virus se ha hecho mucho más fácilmente transmisible. No es que no ha generado enfermedad más severa. Probablemente la congestión de personas ha ido haciendo que vayamos otra vez hacia atrás en la data del tiempo como estábamos al principio. Y ese aglomeramiento, esa aglomeración de personas solicitando o demandando atención sanitaria es lo que puede en un momento determinado generar detrimento de la atención de este grupo afectado y enfermado. Y obviamente, como decía Manuel, ahí no hay otra alternativa que mirar. Las vacunas no son perfectas. Las vacunas definitivamente no generan 100% de cobertura y de recesión de la enfermedad. Ninguna de las vacunas que tenemos conocimiento hasta la fecha. De hecho, una de las vacunas que ha demostrado tener una de las más altas eficacias documentadas en el laboratorio son este grupo de vacunas contra la COVID-19, contra el SARS-CoV-2. Las demás vacunas que tradicionalmente hemos venido manejando y que están inmersas en la cadena de inmunización, en el corolario de inmunización de nuestros países, no tienen la eficacia que reporta esto. Hay un tema que Manuel tocó, María Graciela, que a mí me gustaría profundizar un poquito, que era con relación a este cuento del R0, la transmisibilidad que va en incremento. Arrancamos con un 2, 2.5 y estamos ya sobre los 8. Esto traduce que definitivamente como que el virus se dispersa más fácil en la gente. La pregunta que se hace, y que hay muchas personas que la han hecho por acá, y voy a aprovechar el momento para dejarla al tapete, es: ¿esto va a implicar que el número de personas que se tengan que vacunar a nivel mundial suba? Esto llamado inmunidad en rebaño va necesariamente que subir, va a tener que cursar con un porcentaje más alto. Y si es así, caramba, ¿a dónde vamos a terminar? Porque el cuento con el abecedario griego es que termina con una letra. Y entonces yo no quisiera tener un omega plus, imagínate tú eso. Entonces,
danos luces. Necesitamos más gente vacunada para frenar la transmisibilidad de esto en base al R0, a ese índice que indica la facilidad de transmisibilidad del virus. Mira, Roque, qué importante, y has dicho cosas súper importantes, así que yo quería comentar y nada más para reforzar el tema de que no hay vacuna ideal, que la vacuna ideal tiene un 100% de eficacia y efectividad, no existe. La vacuna ideal no tiene eventos adversos, no existe. La vacuna ideal no se pone intramuscular, no es por pinchazo, no existe. Entonces, hoy, y es barata, no existe. Y una sola dosis. Entonces, y es una sola dosis, inmunidad de por vida. Entonces, no existe la vacuna ideal, pero tenemos vacunas de una eficacia, cuando estamos hablando por encima del 80%, es una eficacia muy alta. La vacuna de influenza, de acuerdo a cada año, puede tener una eficacia, una efectividad que podría ir 60%, 70%, y la recomendación es la vacunación de adultos mayores y niños, hablando de influenza. Entonces, importante considerar esto porque además no tenemos filtros de la información. Hoy una información, la vacuna AstraZeneca está asociada a Guillain-Barré porque hay un aumento en los reportes, no nada más de vacunados, un aumento en los reportes generales de 100 casos versus casi 17 o no me acuerdo si son 13 o 14 millones de dosis aplicadas. Entonces, esto saca de contexto la información y produce mucho temor. Fíjate, en relación a tu pregunta súper interesante, sí, en la medida que tengamos una enfermedad de mayor transmisibilidad, más contagiosa, mayor proporción o porcentaje de la población tiene que estar vacunada para hacer un control y que no ocurran brotes. Ir entre 10 y 11 y se necesita el porcentaje de vacunación para tener controlada la situación y no tener brotes de sarampión es por encima, o al menos 95% de la población con la vacuna de sarampión. Entonces, en la medida que vaya aumentando el R0 de esta enfermedad, vamos a necesitar mayor porcentaje de la población vacunada y no estamos ya 70%, evidentemente se queda corto, probablemente 80% también, tendríamos que estar sobre el 80% de la vacunación de la población, y no estoy hablando nada más, o sea, nosotros lo vemos como países, pero esto es el mundo. No basta con que un solo país tenga un 80% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque va a tener un 20% que no es así, y si entra un caso, va a infectar a personas no vacunadas y van a ocurrir brotes, que es lo que generalmente suele ocurrir cuando tenemos, digamos, porcentajes o coberturas de vacunación muy dispares sobre todo dentro de una región. Entonces sí, vamos a tener que vacunar más. Yo estoy hablando del mundo, porque Venezuela, bueno, vamos a tener que vacunar mejor, bien, más ampliamente, ¿okay? Es otro tema. Pero evidentemente tenemos que aumentar las coberturas de vacunación y no tener un techo del 70%, deberíamos ser más ambiciosos, poder llegar al menos a un 80% y quién sabe si más. Ahí hay varias preguntas, Rocky, yo me voy a adelantar. Preguntaban que por qué no 3 dosis, porque ahora, bueno, sabemos que Pfizer tuvo reunión a puerta cerrada con ciertos entes regulatorios de Estados Unidos, hablando de que ellos pensaban que es posible que se necesitara una tercera dosis, pero todavía no se han visto los datos. Entonces, ¿por qué? Porque después de los 6 meses vieron una disminución del nivel de anticuerpos. Entonces, primero decir que la protección de vacunas nada más no se... Hay células que se llaman células memoria que aparecen y producen anticuerpos cuando el individuo está en contacto con el virus. Entonces, muchas de las respuestas de todas las vacunas se miden por anticuerpos, pero esta no es la única respuesta que se obtiene con la vacunación. Y las células memoria son muy, muy importantes, particularmente en las infecciones virales. Eso por una parte. Y por otra parte, decir que cuando tenemos un mundo donde no hay equidad, hay una inequidad en relación a la distribución y aplicación de vacunas, donde tenemos poblaciones
5% de la población tiene una dosis de vacuna, ¿cómo decir que son 3 dosis de vacuna? Cuando sabemos que hay protección superior al 80% con 2 dosis de vacuna, incluyendo incluso con esta variante Delta. Entonces, definitivamente no, la respuesta es no, no hay que pensar individual. Nosotros no vamos a salir de este periodo pandémico si seguimos pensando individualmente. Y esto es un mensaje para todos los que nos están oyendo. Nosotros vamos a salir como población, como mundo, cuando pensemos más colectivamente y necesitamos protección colectiva. Y protección colectiva es que más del 70 al 80% de la población esté vacunada, y eso no lo vamos a lograr si empezamos a decir hoy, cuando no tenemos evidencia, que se necesitan 3 dosis de vacuna. Indudablemente, estoy absolutamente y completamente de acuerdo contigo. Ya la Organización Mundial de la Salud lo publicó en un post reciente donde hacían claramente la negativa a esa solicitud de Pfizer de una tercera dosis. Es que hasta la fecha, definitivamente, las vacunas que tenemos, las vacunas que se disponen a nivel mundial, licenciadas de manera general o no, para el uso pandémico o para el uso en pandemia, han demostrado el impacto favorable que tienen sobre la mortalidad, sobre la enfermedad severa y la hospitalización, y sobre la infección sintomática, porque inclusive sobre la infección sintomática tienen repercusiones favorables. Ahora, lo que nosotros no podemos negar definitivamente es la deficiencia o la carencia del biológico para la cobertura mundial de vacunas. De hecho, hay algunas aseveraciones por allí en páginas publicadas en la literatura internacional que dicen que probablemente hasta el 2023 hayan países que no puedan haber colocado alguna de la primera dosis en su población. Ojalá y esto no sea así, ojalá y se reviertan las cosas y la producción se mejore, pero hay cosas que son inevitables y a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de enfoque, porque lo han preguntado de manera regular en el chat de este live, que es con relación a la vacunación heteróloga. Vacunas cruzadas de casas comerciales diferentes. No sé cuál es la perspectiva que tienen ustedes. La posición de la Organización Mundial de la Salud dice vehementemente que hay que tener muchísimo cuidado con esto, pero la necesidad mundial de colocar vacunas obliga a mirar esa opción como una alternativa interesante de evaluar y de escudriñar. Yo no sé, Manuel, si tú tienes alguna información que nos aportes al respecto de la vacunación heteróloga, necesidad, efectividad, valor en este momento pandémico actual. Fíjate, nosotros desde el punto de vista científico hemos sido insistentes en las evidencias y cuando vino Sputnik V insistíamos que se publicara el estudio fase 3, el cual pudiéramos nosotros revisar. Entonces, muchas de las cosas que se quieren o se preguntan o se quieren saber no tienen respuesta porque no se han investigado de manera adecuada. Y si se ha investigado algo, es algo parcial. Con respecto a la vacunación heteróloga, solo se ha evaluado Pfizer y AstraZeneca. Perdón. Y el estudio inicial que trataron de hacer, que fue en España, fue el Convivax, que es un estudio metodológicamente inadecuado, porque compararon una sola de dosis de AstraZeneca versus una dosis de AstraZeneca más Pfizer. Por supuesto que desde el punto de vista serológico de inmunidad humoral iba a tener más anticuerpos el que recibiera 2 dosis, independientemente de cuál fuera la combinación. Aparte de ese estudio, está el CONCOP, que sí es un estudio más acorde porque simplemente hubo 4 grupos, en los 120 vacunados cada uno. Un grupo que solo recibía Pfizer en las 2 dosis, otro que recibía AstraZeneca en las 2 dosis, y los otros 2 grupos recibían AstraZeneca o Pfizer, una primera, la otra después. Al final, desde el punto de vista de equivalencia, que es un estudio de inferioridad o no, todas las dosis fueron equivalentes en general en cuanto a su respuesta inmune. Ellos evaluaron solo la respuesta celular y la respuesta desde el punto de vista anticuerpos. Todas fue de alguna manera equivalente. Que hubo una respuesta mayor desde el punto de vista humoral en Pfizer. Bueno, sí, produjeron más anticuerpos que los demás, pero los que produjeron menos no fue inferior desde el punto de vista de equivalencia. Y desde el otro punto de vista de la inmunidad celular, fue mejor primero AstraZeneca, después Pfizer. Pero eso representa ventaja. Son estudios como los estudios de fase 1, son estudios experimentales en el cual determinan qué niveles de anticuerpos hay, qué niveles celulares hay, pero realmente los estudios que importan son los de eficacia.
y los de seguridad. Y esos estudios se ven en la fase 3 y se siguen evaluando que las vacunas funcionen de manera de efectividad en estudios de fase 4 o vamos a decir en la vida real cuando se usan las vacunas de una manera amplia bajo un uso de emergencia. Entonces, que es el que están usando hoy en día distintas vacunas. Que también se evalúa la seguridad, que es el otro elemento, y fue muy importante en las combinaciones heterólogas, porque Pfizer AstraZeneca, colocada de manera primera o segunda, produjo, independientemente de cómo se colocara, produjo más reacciones adversas postvaccinales. Entonces, simplemente habría que evaluar si vale la pena colocarse una combinación que puede tener mayor riesgo de efectos adversos y que realmente no ha demostrado mayor beneficio desde el punto de vista inmune. Eso es lo que hay que evaluar en general, pero pasa una circunstancia en Argentina, que está pasando en Venezuela también. Ha habido una falla de Sputnik V en su segunda dosis. No han producido la cantidad suficiente de segundas dosis porque es la única vacuna que tiene dos componentes distintos. Todas las demás tienen el mismo componente en primera y segunda dosis y solo Johnson & Johnson tiene una sola dosis. Sputnik V, el vector de adenovirus 26, que es la primera, es mucho más sencilla fabricarla, mientras que el vector de adenovirus 5 es mucho más complejo desde el punto de vista de su producción. De hecho, hubo ciertas críticas en Brasil al respecto de que hubo algunas fallas en su producción y eso quizás la revisión al respecto ha hecho que se haya retrasado la producción de la segunda dosis. Argentina se vio afectada, pero les llegó ahorita recientemente un lote de segundas dosis. ¿Qué hizo Argentina al respecto? ¿Y qué hizo el Instituto Gamaleya de Sputnik? Indicó que se podía simplemente diferir la segunda dosis a 90 días, pero si vamos a los estrictamente científicos, no hay ninguna publicación que indique que eso realmente es así, solo una nota de prensa. La única vacuna que ha demostrado, bajo un estudio científico publicado, es AstraZeneca, que colocarla a los 120 días es superior, generando una eficacia de 80%, versus cuando la coloca a las 3 semanas, que genera una eficacia un poco menor de 70%. Entonces, al final, ¿qué han hecho los distintos países? Están vacunando muchas veces con principios políticos por rendir las vacunas, pero sin ningún fundamento científico. Entonces, en Argentina y en otros países, bueno, quizás, o los que quieran viajar a Europa se ven obligados a recibir un tipo de vacuna porque solo lo usan en Europa y a lo mejor ya recibieron una anterior. Pero hoy en día hacer una mezcla de vacunas no tiene ningún fundamento científico. ¿Que vaya a generar algún problema adverso horroroso? No sabemos. Fíjense lo que dijo María Graciela. Se vieron 100 casos de Guillain-Barré o se han visto igual una centenar de casos de trombosis trombocitopénica inducida por vacunas o se ha visto miocarditis o pericarditis en jóvenes con Pfizer. Entonces, ojo, ¿cómo sabemos que esto ocurre? Porque se siguen evaluando las vacunas y sabemos que las reacciones son extremadamente rarísimas, pero al final lo que va a ocurrir en el tiempo, seguro lo que va a ocurrir es que las vacunas van a tener su nicho o su grupo de dónde colocarlo. Entonces, por ejemplo, AstraZeneca no se va a colocar en mujeres jóvenes menores de 50 años, pero va a terminar colocándose en adultos mayores y eventualmente Pfizer se colocará en toda la población, en los adolescentes se colocará otro tipo de vacuna y así se irán canalizando las vacunas, pero para ello tenemos que esperar. No podemos saber de tercera dosis o no podemos saber de mezcla hasta que no tengamos los estudios. Cualquier persona que haga algo al respecto está inventando y está entrando en aguas desconocidas cuya implicación no lo sabemos. Implicaciones en cuanto a eficacia probablemente no haya, probablemente la eficacia sea la misma, pero lo que importa es saber desde el punto de vista de seguridad que no implique ningún problema adicional. Estamos conversando con el doctor Manuel Figuera y la doctora María Graciela López, transmitiendo desde la cuenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, con 361 personas conectadas al momento y conversamos sobre el reto que implica la variante Delta en este capítulo de la COVID-19 que definitivamente nos agobia a todos. Importante lo que tú acabas de proponer en el tablón, Manuel. Esa combinación de vacunas de casas comerciales diferentes, definitivamente apoyo científico y evidencia como tal no la existe. El futuro nos dirá qué va a pasar y los estudios orientados darán definitivamente las respuestas a todas estas preguntas que hoy día ustedes y nosotros definitivamente tenemos. Pareciera, por el movimiento que se genera y por las líneas de investigación que se han hecho, que
Estas vacunas con plataforma RNA tienen una selectiva importancia en la producción de actividad inmunológica humoral. Y pareciera ser que la de componentes de vectores virales tienen una influencia muy importante con relación al aspecto de inmunidad celular. Si uno la enfocara desde este punto de vista, pudiera atreverse a decir, sin ningún tipo de evidencia, que una sería complemento de la otra. Hoy día no lo sabemos, es simplemente una opción, una visión, una teoría que deberíamos plantearnos y que seguramente muchos de los científicos que revisan esto lo están haciendo. Es importante este capítulo de la Sputnik V, primero porque nos afecta a todos, es una de las vacunas que tenemos circulando en el país para cobertura vacunal, y de verdad que la espera de la segunda dosis preocupa y desespera. Por allí se ha hablado de una Sputnik Light, que es algo así como la vacuna de Johnson y Johnson. Yo me podría atrever a decir que esto es así, no sé. Es así, Sputnik V, primera dosis, es igual a Johnson y Johnson, y yo me puedo quedar con esta monodosis de Sputnik V porque es AD26 y el otro también es AD26. No sé, ¿ustedes qué piensan? Se los pongo ahí en el tapete para que lo discutamos. No sé. Sí, Mario. Enrique, yo quería comentar algo y decir algo. Mira, tenemos 300, por lo menos yo lo veo aquí, 337 personas oyéndonos. Usted que nos está oyendo, si tiene la posibilidad de vacunarse, si sobre todo está en los grupos priorizados, porque en Venezuela estamos todavía con el tema de grupos priorizados, porque hay trabajadores de la salud que no se han vacunado. Hay, por supuesto, adultos mayores que no se han vacunado. Y si pertenece a estos grupos o tiene alguna comorbilidad, vacúnese. Si le toque la vacuna Sinopharm, que es la que está disponible en Venezuela, o Sputnik V, cualquiera de ellas, colóquese la vacuna. Nosotros estamos haciendo una disertación de los tipos de vacuna, como si tuviéramos disponibles todas. Y esto es muy interesante porque son temas que van a venir. Pero usted que está viviendo en Venezuela, el que esté viviendo en Venezuela, que nos esté escuchando y tiene la posibilidad de vacunarse, no lo dude, porque sí, la vacuna lo protege de enfermedad severa y de mortalidad. Y además, estamos en un país donde tenemos limitaciones importantes en el número de camas en las unidades de cuidados intensivos y en las camas de hospitalización con oxígeno en los hospitales de todo el país. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de la realidad que se vive para un poco dejarnos de escudriñar, y yo lo digo sobre todo de cara a aquellos que nos están viendo y no son trabajadores de la salud, de escudriñar la información y ver qué hago, si no, cuál es el porcentaje, si es una dosis, cuánto porcentaje, si son dos, vacúnese. Si tiene la posibilidad, por supuesto, de colocarse las 2 dosis Sputnik, son 2 dosis. Nosotros, cada quien desde su palestra, lucharemos para que sean las 2 dosis de Sputnik V, porque es lo que está en los estudios y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que eso ocurra. Nosotros no somos tomadores de decisiones, pero sí podemos dar sugerencias a los tomadores de decisión. Y si es sin... Y yo se quería agregar... Por aquí les voy a decir algo. Te escucho, Mari, te escucho. No, adelante, porque me encadeno. Porque es que a veces veo que esto me coloca otra, no. Prohibido encadenarse. Yo sí quería agregar algo. Por ahí leía que alguno de nuestros 342 oyentes decía que si nosotros estuviésemos encargados de diligenciar la campaña de vacunación, ya se hubiese vacunado Venezuela. Gracias por el concepto, pero definitivamente sin el biológico no podemos. Una pregunta que se repite con regularidad en el grupo que nos escucha, muchachos, es ¿cuánto debo esperar por la segunda dosis de Sputnik V o de Sinopharm acá en Venezuela? Y si en caso tal, como lo han dicho ustedes, la segunda dosis de Sputnik V es difícil de acceder porque Rusia tiene problemas para la cobertura nacional con la segunda dosis de Sputnik V. Y definitivamente tenemos que tener claro que la prioridad es regional.
y ellos masificarán la segunda dosis y la entregarán a la venta internacional cuando tengan de verdad la cobertura para esto. ¿Qué hago? Primera dosis de Sputnik V, no tengo chance, no consigo Sinopharm. Fíjate, ya lo discutimos, no porque no sabemos. Y al final, en Argentina es donde más he estudiado Sinopharm y Sputnik V. Y hemos visto la efectividad. Y en Argentina se ha visto que colocar la Sputnik V, lo que pasa es que esos datos todavía no lo han publicado, pero hay reportes allá en Argentina que colocar la Sputnik V a los 90 días o a las 12 semanas genera mayor efectividad. ¿Qué sabemos de lo que tú preguntabas anteriormente, de la capacidad esterilizante? Y no es que te va a dejar estéril, por eso ese término no me gusta utilizarlo, sino la capacidad de que la vacuna evite que si tú te infectes no contagies a otras personas, porque hay que entender que va a haber muchas personas que se van a infectar con la vacuna, pero van a tener una infección asintomática leve, pero tienen la capacidad de infectar. Y hay vacunas que tienen esa capacidad de que tú teniendo contacto con personas infectadas no te vas a infectar y no vas a estar transmitiendo la enfermedad. Hay vacunas que son mejores en la primera dosis. Sinovac, que es la que están usando en Chile, sabemos que no funciona en la primera dosis porque genera una efectividad de 3% apenas con la primera dosis, alcanza un 60% 2 semanas después de la segunda dosis. Sabemos que con Sputnik V la eficacia de una sola dosis es buena, incluso es mejor que la de Johnson & Johnson. La de Johnson & Johnson es aproximadamente un 60%. La de Sputnik está con una sola dosis alrededor de un 70%, pero las dos dosis generan una eficacia de más del 91%. Entonces, las dos dosis es mejor, y más ante el advenimiento de la variante Delta. Que la vacunación no depende de nosotros, es una verdad. Y hablando de lo que dice María Graciela, tampoco depende de nosotros que se está vacunando bajo sistemas al azar, que no se hace en ningún lugar del mundo, cuando el COVID no afecta de un punto de vista azar. El COVID no es azaroso. El COVID afecta de manera más importante a los adultos mayores con comorbilidades o infecta de manera predominantemente a los que trabajamos en salud. Y son los que deben ser vacunados, no bajo sistemas al azar, sino bajo sistemas planificados. Entonces, en Venezuela tenemos que redimensionar la vacunación porque de alguna manera no se está haciendo de un modo científicamente y técnico desde el punto de vista adecuado. Las sociedades científicas nos hemos puesto a la orden desde un principio ante cualquier epidemia, pandemia o problema infeccioso que ocurra para apoyar al Estado, las autoridades desde el punto de vista técnico y científico a buscar hacer las cosas mejor. Decir que las cosas se están haciendo bien en Venezuela, no. Tenemos bajísimos porcentajes de vacunación, vacunaciones con apenas 2 vacunas, con fallas en la vacunación, con falta de capacitación de las personas que están vacunando, que están diciendo un montón de elementos sin ningún tipo de respaldo científico, como diciendo la persona que no puede tomar jugos cítricos después de ser vacunado, o que tiene que tener aislamiento 2 semanas después de vacunado, o que no saben explicar a las personas que las vacunas no enferman. Y eso hay que ser tajante al respecto. Las vacunas no enferman. Las vacunas salvan vidas. Si una persona se vacunó y le sale una PCR positivo, fue que se contagió o durante la vacunación, porque hubo una gran aglomeración, o se contagió antes o después. Pero la vacuna no hace que tengas una PCR positiva por hisopado. Entonces, eso es importante entenderlo. Y parte importante es que hay que capacitar a las enfermeras, al personal que están vacunando, porque de algún modo aterra lo que están diciendo muchas personas, y en las redes sociales vemos mucho los reclamos que dicen ustedes y los sustos que tienen y cómo impiden que las mujeres embarazadas o las mujeres en lactancia se vacunen y les dicen ideas totalmente erróneas. Entonces, choca el elemento científico cuando tenemos los operadores, los que están vacunando, los que más deberían saber de esto, lamentablemente no lo saben y no están haciendo las cosas adecuadas, algunos de ellos, porque muchos sí sabrán al respecto, pero es algo importante que hay que vigilar y hacer. Y en Argentina sí capacitaron bien a las personas, en Argentina sí buscaron vacunar bien a las personas, en Argentina están estudiando los efectos adversos. Hay un sitio donde tú llamar si tienes una reacción adversa. En Venezuela no sabemos dónde llamar cuando eso ocurre. Entonces hay muchas cosas que tenemos que mejorar en Venezuela y nosotros, las sociedades científicas, estamos dispuestos a colaborar con nuestros expertos. Yo soy famoso por el tema tiempo. Recta final. Necesitamos de ustedes, muchachos, por favor, que nos hagan un resumen lo más resumido posible con relación al enfoque que le hemos dado a hoy. Quedaron cientos de miles de preguntas pendientes que lastimosamente por el tiempo no las vamos a enfocar, pero que queda definitivamente abierto el espacio de los comentarios de nuestra página
de nuestra cuenta y orgullosos y con mucho gusto responderemos lo que podamos responder. Primero la dama, Manuel. Mari, su despedida en este primer live de la cuenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, que aspiramos a muchísimos más con relación al enfoque de la variante Delta y el reto que implica ella en la COVID-19. Decir que se me pasó muy rápido, que agradezco muchísimo a la Sociedad Venezolana de Infectología, a Manuel, a ti, Roque, por darme la oportunidad de estar en el primer live de la Sociedad Venezolana de Infectología. Muy agradecida con ustedes. Yo quería hablar nada más para como concluir de la principal medida antivariante, porque de todo estamos hablando de las vacunas, eficacia, muy bien, pero hay unas medidas, no es una sola, pero hay una que es muy importante, medida antivariante, y es uso adecuado de la mascarilla. Lo que hemos hablado desde el día 1, que supimos que teníamos un virus de transmisión respiratoria y veíamos lo importante que era. Es un paquete de medidas, como dijo Roque en algún momento, que no es nada más la protección por vacuna. Aquella persona que hoy nos está oyendo y está vacunada y ya está tranquilo y haciendo reuniones sin mascarilla, está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque tiene que bajar la cantidad de personas en toda la comunidad para hacer una protección realmente colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tiene la oportunidad, lamentablemente, de enfermar, teniendo incluso 2 dosis de vacuna. Lo que va a disminuir es la severidad de los síntomas y afortunadamente la mortalidad. Entonces, manténganse todos utilizando la mascarilla que funciona contra la Delta, la Gamma, la Lambda, la Alfa, contra todas las variantes del coronavirus. Mantengan el distanciamiento físico, el lavado de manos. Es muy importante ver, para mí va a ser muy interesante ver, eso es un experimento en vivo, el juego Inglaterra-Italia, donde teníamos un país en Inglaterra, en Gran Bretaña, vacunados casi 70% en una dosis, pero menos en 2 dosis. En Italia, menor proporción de personas vacunadas. Nada más italianos, habían 7.000 en el estadio. Entonces, así comenzó la pandemia en España. Así rápidamente fue España, Italia, por un juego de fútbol. Entonces, estamos en un periodo pandémico, estamos todos cansados, agotados, sí, es cierto, pero más importante es la vida. No nos podemos cansar digamos, de preservar nuestra salud y la de su familia. Me pedían hablar de los niños, nada más concluir que el coronavirus afecta a toda la población, mayor severidad en el adulto, pero afecta también a la población pediátrica. Trabajo en el Hospital JM de Los Ríos, donde están llegando los niños severamente enfermos, esa proporción de niños menor, pero llega allí, y sí, hay niños que llegan severamente enfermos. Entonces, protéjase, proteja a su familia, utilice la mascarilla, distancia física y lavado de manos, y yo concluyo con eso. Mira, Manuel, definitivamente nosotros somos los feos. Ni una piedra. La doctora María Graciela López, piropos por todos lados, y a nosotros ni una piedra nos tiran. Es que esa mujer es tan linda que cualquiera, por supuesto, tiene que piropearla. Linda, inteligente. Ay, yo no le una digo, mujer yo no vi. La amo, públicamente lo confieso. Mi admiración infinita para contigo, mujer. Gracias. Por allí nos piden que hagamos el live semanal. Estamos en prueba piloto. Estamos en fase de prueba, como dicen por allí. Estén pendientes de nuestra cuenta, que seguro les vamos a publicar si salimos la semana que viene o dentro de 15 días. Eso lo vamos a discutir. Manuel, te toca el turno. Despedida, resumen, por favor. Sí, bueno, todos los que conocen Instagram saben que Instagram es muy caprichoso y no queremos que eventualmente nos bloqueen la cuenta, entonces estamos manejándola con cuidado en ese sentido porque a veces compartir la cuenta es complicado. Pero definitivamente la Sociedad Venezolana de Infectología desde sus inicios ha buscado educar y ha buscado educar no solo a sus miembros, sino también a la comunidad. Hemos vivido distintas epidemias a lo largo de los más de 37 años, si mal no recuerdo, 37 años de la Sociedad Venezolana de Infectología,
y definitivamente hemos buscado educar. Ahorita nos tocó un momento difícil y estamos siguiendo educando, y muchas de las preguntas que ustedes han hecho están dentro de los posts de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Cuál es la eficacia de Sinopharm? Léalo, está más atrás. ¿Cuál es la actualización hoy en día desde el punto de vista terapéutico? ¿Por qué han utilizado más elementos? Bueno, porque lo único nuevo terapéutico es tocilizumab, y ya al respecto publicamos hace un poco al respecto. Vamos a ver qué pasa con molnupiravir como un antiviral que quizás entre en el juego y cambie un poco las cosas también, porque entendemos que con influenza, que tenemos vacunas y alta experiencia en vacunas, la influenza sigue ocurriendo, pero la influenza de algún modo se controla también con antivirales efectivos y con distintas medidas de protección. Entonces, COVID-19 lamentablemente llegó para quedarse, probablemente porque no pareciera que la humanidad va a buscar hacer lo correcto desde el punto de vista de dejar de seguir las medidas que está recomendando María Graciela. Pero los que están aquí, las más de 300 personas que son juiciosas y están escuchando, si no le han colocado la segunda dosis, siga cuidándose, siga usando la mascarilla, evite reuniones. Si le pusieron la primera dosis de la vacuna, eso no es una patente de corso para salir a rumbear. No, si lo hace se va a contagiar. Y lamentablemente Instagram es muy chismoso, uno ve muchas personas en fiestas, en reuniones, en playas, sin mascarillas, y así es como la gente se contagia. Entonces, al final, el virus no está en los botones de ascensor, el virus está en las personas, y las otras personas contagian, porque lo que tiene COVID-19 de importante es que la gran mayoría de las personas que se infectan no se van a morir de esto. Tiene una infección, un 40% asintomático, sin ningún tipo de síntomas, y de los que tienen síntomas, un 80% de una enfermedad leve, moderada, que van a mejorar sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, al final, esas personas, bien por ellas, pero ellos son los que van a seguir contagiando a otras personas en el mundo. Entonces, tenemos que pensar de manera universal, colectiva, como decía María Graciela, y no pensar egoístamente, me vacuné yo, me estoy protegiendo. No, tienes que protegerte porque hay personas vacunadas que no van a generar buena defensa y muchas personas que no están vacunadas todavía en el mundo, y que para protegerlos tenemos que tomar una acción múltiple. Vacunación, mascarilla, distanciamiento, higiene de las manos, y tratar de volver a la rutina y normalidad con medidas científicas y técnicas. Claro que podemos tener clases, claro que podemos hacer ejercicio, claro que podemos tener distintas actividades, pero con fundamento técnico y científico. Y eso es importante establecerlo. No pueden ser mandatos ejecutivos sin ningún fundamento posterior desde el punto de vista técnico o científico. Las decisiones hay que fundamentarlas con los conocimientos, y para eso está la Sociedad Venezolana de Infectología, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, un montón de sociedades científicas, médicos, expertos, José Esparza, nuestro mejor virólogo, Flor Pujol, y todos esos expertos que tenemos aquí en Venezuela dispuestos a ayudar a que se hagan mejor las cosas en Venezuela. Y gracias, María Graciela, gracias, Roque, y bueno, tú eres el coordinador, Roque, cierra tú. Sí, señor, sí, señor. Menudo compromiso me tocó. Pero con este par de estrellas definitivamente las cosas salen súper cómodas y fácil. Yo solamente voy a agregarle a esto que vamos a seguir teniendo variantes y vamos a tener problemas con cada una de las variantes que de novedad se nos presenten. Y la manera más eficiente que tenemos para evitar que estas variantes sigan generando variantes es no prestarles nuestro organismo para hacer laboratorio. Vamos a protegernos. Si no tenemos disponibilidad de la vacuna por las razones que fueran, usemos la mascarilla, las medidas que ya hemos mencionado. ¿Se recuerdan un post que publicó la sociedad, el queso Gruyère? Muchas placas, muchas láminas del queso con muchos huecos, pero cada hueco tiene en la lámina siguiente una obstrucción, una pared que funciona para este virus. La mascarilla, las manos, el no estar en sitios conglomerados, en ambientes cerrados, y la vacuna cuando tengamos disponibilidad de ella, la que fuera. Sin lugar a dudas que es así. Las vacunas son la mejor herramienta que tenemos para sobreponernos a cualquier enfermedad infectocontagiosa. ¿Y medidas antivariantes? No existen. No existen medidas antivariantes particulares. Las medidas son las mismas que hemos venido usando desde el principio de esta pandemia. Hoy en la noche, desde la cuenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, hemos conversado con la doctora María Graciela López, la mujer más piropeada de la noche. El doctor Manuel Figuera y mi persona, Roque Aguad, agradecidos con todos
294 personas, casi 300 personas al cierre, es un honor. Esto va a quedar colgado en la cuenta de la sociedad, @SBI. Invitados todos para el próximo live pendientes. Manuel, Mari, muchísimas gracias, y a todos ustedes que se conectaron con nosotros, nuestras más encarecidas gracias. Hasta una próxima oportunidad y buenas noches para todos. Chao. Chao. Chao.